programa Viva Dios. Qué alegría estar aquí unidos en oración, unidos en estas ansias de hablar de Dios, de su amor, de su infinita misericordia, de lo grande que es y de ese deseo que tenemos todos, de esa necesidad imperiosa que tenemos todos de buscarlo y de avivar esa llama de fe en nuestros corazones, para hacerlas como el perfecto escudo de nuestras familias y de nuestras naciones. Este es un programa que va a ser muy especial, sobre todo para mí. Me acompaña mi sobrina Natalie Castillo de Figueroa, que es una joven maravillosa que hace unos años nos acompañó en un programa de Viva Dios. Y les pido a todos, como siempre, pues que busquen nuestro canal de YouTube, Viva Dios TV. Allí pueden encontrar ese precioso testimonio que Natalie nos dio, donde ella cuenta la manera preciosa en que el Señor ha obrado en su vida. Y esta vez me acompaña para seguir conversando de esos milagros hermosos que el Señor ha hecho en su vida, de la forma misericordiosa, tierna, amorosa en la que ha guiado sus pasos y le ha permitido consolidar una familia hermosa basada en la roca que es Jesucristo. La bendición inmensa de tener un esposo que al igual que ella es creyente y que buscan a Dios conjuntamente, y que esa es pues quizá la clave para poder llevar un matrimonio hermoso y formar una familia firme en esa roca hermosa que es Jesús. Su testimonio va a ser muy necesario hoy más que nunca para esta juventud, tener este tipo de ejemplo, de modelo, de personas que han descubierto esta dicha de buscar al Señor. Estamos casi pues empezando este mes de las madres, este mes en que conmemoramos el Día de las Madres. Es pues muy necesario escuchar testimonios de madres y de madres jóvenes que nos puedan contar el mundo maravilloso que es cuando le damos las riendas de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más preámbulos, con ustedes mi querida sobrina Natalie Castillo de Figueroa. Gracias, tía, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí hoy con ustedes y contigo y poder contar, como bien dijiste, lo que Dios ha estado haciendo en la vida de nosotros. Amén, amén. Es hermoso verte hecha toda una mujer. Natalie es una psicóloga que trabaja arduamente por el bien de tanta gente y es parte de tu testimonio. Y no quiero hablar mucho, sino que tú comiences a contarnos cómo el Señor ha obrado en tu vida tan grandemente. Claro que sí. Bueno, la verdad es que la última vez que vine, yo te contaba cómo nosotros como seres humanos pasamos por diferentes etapas y pues en su momento, en aquel entonces, pues yo pasé a un matrimonio donde el Señor me dio el privilegio, como bien tú comentaste, de que juntos estuviéramos en una relación donde nuestro norte, nuestro propósito, pues era glorificar al Señor, ya en esa etapa de matrimonio. Sin embargo, así como el matrimonio es hermoso, Dios lo ha diseñado así hermoso en su tiempo, pues llega el deseo, el anhelo de toda pareja de uno poder tener sus hijos, de formar una familia o de quizás que la familia crezca más. Entonces ahí vino pues el momento donde nosotros entendíamos, unos años después, ya teníamos como 3 años de casados, entendíamos que ya era el momento de nosotros comenzar a esa búsqueda natural que muchas parejas sienten. Y fue justo después de la pandemia que entendíamos que ya nuestra familia necesitaba, ¿verdad?, llenar esos huequitos, ¿verdad?, que eran tan necesarios, esas risas, esos niños que traen tanto amor, tanta luz a la familia. Y bueno, pues nada, realmente comenzamos ese proceso, como muchas parejas inician, con estudios médicos. En mi caso,
soy una persona que me gusta documentarme mucho. Previo a ese tiempo yo buscaba información, cómo mejorar mi salud interna, comenzaba esos procesos de suplementación, los detox famosos que ahora se escuchan, y pues tratar de que mi cuerpo y el cuerpo de mi esposo pues estuviera sano para darle la bienvenida a esa criatura que Dios pondría en mi vientre en su momento. Y bueno, pues comenzamos a hacer ese proceso. Lo que nosotros no nos imaginamos es el tiempo que nos tomó llegar a tener a nuestro bebé en brazos. Nosotros pensábamos, bueno, luego de agotar una serie de procesos médicos normales y todo estaba bien, nos dieron luz verde y dijimos, vamos a buscar al bebé entonces. Y sabemos que el dador de la vida es Dios. Así que nosotros llevamos nuestro anhelo al Señor y le dijimos, Señor, en tu tiempo concédenos ese bebé o esos bebés que tú vas a poner en nuestro vientre. Bueno, pues resulta que en ese proceso de espera, el Señor rápidamente respondió y me concedió estar embarazada una primera vez. Y bueno, pues estábamos muy contentos de que, wow, el Señor en tan poco tiempo nos concedió ya estar embarazados. Pero nada nos preparó para la visita que tuvimos en el médico cuando yo tenía alrededor de 7 semanas, casi cumpliendo 8, donde en una sonografía normal, que es de rutina, pues resulta que el doctor nos comenta en ese momento que el bebé no se estaba desarrollando correctamente y que probablemente en algún momento yo lo iba a perder. Entonces ustedes se pueden imaginar como padres primerizos que anhelan tanto la vida, que están tan gozosos porque Dios dio esa vida, ¿verdad? Que te digan en algún momento ese corazón va a dejar de latir y simplemente las cosas van a terminar. Realmente eso fue como tirarnos a ambos agua helada. Nosotros estábamos en shock, no sabíamos cómo responder a eso. Quizás tú que estás viendo este programa y has vivido una situación similar, te puedes identificar con estas emociones que estoy describiendo. Y para nosotros fue muy duro esperar. No fue una semana, no fue 2 semanas, tuvimos que esperar a que Dios determinara cuándo era el fin de esa vida. Y yo creo que eso fue una de las cosas más duras que a nosotros como pareja nos pasó, porque tuvimos muchos comentarios alrededor de nosotros. Ese es otro punto que es bastante difícil y sensible para las parejas que pasan por pérdidas como la nuestra. Tuvimos personas que nos acompañaron, familiares y hermanos de la iglesia, que oraban por nosotros, nos daban palabras de aliento en ese momento de angustia. Pero asimismo encontramos a personas que decían, pero tú puedes ir a una cita médica, eso se puede resolver en un día, eso puede terminar, tú no tienes por qué sufrir, no tienes por qué esperar. Si ya al final simplemente no se va a desarrollar correctamente. Pero ni el sonografista ni el médico de cabecera, ninguno de los dos, Dios puso en ellos palabras para terminar esa vida antes de tiempo. Ambos decidieron esperar. Y nosotros vimos eso como una respuesta de parte del Señor. Porque el Señor, al ser el autor y el dueño de la vida, independientemente de que esa gestación venga con una dificultad, independientemente de que ese bebé venga con una condición que no sea compatible con la vida y fallezca, es una vida. Y esa vida hay que preservarla. Esa vida nosotros no tenemos el control para terminarla, sino el Señor. Y sí es doloroso porque hay que esperar. Y yo esperé y esperé alrededor de unas 4 semanas y a la 4ª semana, entonces mi cuerpo indicó que ya era el momento de concluir. Y en ese momento para mí fue difícil porque ya entendí, ok, esto se acabó. Sin embargo, las cosas se complicaron porque así como mi cuerpo dio señales, las cosas no pudieron concluir de una forma natural. Entonces tuvieron que ingresarme y utilizar intervención médica
para poder cuidar mi salud, preservar mi salud, porque ya yo estaba en una situación de riesgo. Entonces, luego de eso, pasó un tiempo, el cuerpo necesitaba mejorar, el cuerpo necesitaba volver a recobrar fuerzas para iniciar un nuevo proceso de búsqueda. Y así fue que nosotros esperamos en el Señor, nos llenamos de fortaleza. Fue un tiempo donde necesitamos como pareja, necesitamos en ese momento buscar de esa ayuda, que nos dieran esas palabras que nos llenaran de esperanza, que nos llenaran de esa expectativa de que si el Señor lo hizo una vez, lo puede volver a hacer otra vez. Y así fue como el Señor en su momento nos trajo unos meses después una segunda bendición. Y dijimos, bueno, Señor, aquí estamos con brazos abiertos, ansiosos y expectantes a lo que tú vas a hacer. Sin embargo, a las pocas semanas también, el Señor en su perfecta voluntad decidió entonces llevarse este segundo embarazo. Y ver entonces una segunda pérdida fue todavía más doloroso, bajo el contexto de que todos los laboratorios estaban bien. Aparentemente yo estaba en salud. Entonces, como una persona que está en salud tiene embarazos donde no se desarrollan adecuadamente. Y muchas veces también el ser humano se cuestiona, si Dios es el dador de toda vida, entonces ¿por qué Dios permite esta aflicción en mi vida? Porque una y otra vez Él me permite seguir sufriendo. Mi cuerpo está sufriendo, emocionalmente nosotros como pareja estamos sufriendo. Un dolor que hasta que tú no estás en esa situación, tú no entiendes la cicatriz que te queda luego de este proceso. Sin embargo, nosotros entendimos que aunque nosotros no comprendamos todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, siempre lo que Él hace es bueno, es agradable y perfecto, porque Dios es bondadoso, Dios es compasivo, Dios es sabio. Independientemente que yo no entienda su forma de obrar, yo necesito confiar en que Él está escribiendo mi historia, y la forma en que Él la escribe es lo mejor para mi vida. Pero en ese momento nosotros luchamos con distintos malestares. El hecho de que las personas alrededor de nosotros estaban teniendo hijos y nosotros no podíamos tener a nuestro bebé en brazos. Escuchar comentarios que muchas veces eran desagradables escucharlos. Y yo recuerdo que muchas veces yo prefería no salir y estar en mi casa, para no tener que exponerme a estos tipos de comentarios o tener que visualizar algo que me iba a recordar lo que yo no tenía. Pero en ese momento yo tuve que ejercitar tanto yo como mi esposo, ejercitar esos pensamientos y tratar de redireccionarlos, modificarlos, enfocarlos en esa esperanza que Dios nos dice, confía en mí y yo haré. Entonces nosotros decidimos confiar y decidimos seguir el proceso, someternos a nuevos procesos de laboratorios médicos para investigar qué estaba pasando. Y efectivamente, en un momento determinado nos dimos cuenta que mi sistema inmune estaba activado, y eso era lo que estaba mandando la señal a mi cuerpo de que estos embarazos no pudieran progresar adecuadamente. Así que gracias a ese descubrimiento que en su momento se hizo de la mano de nuestros médicos, pues entonces pudieron utilizar una medicación adecuada, y entonces dijimos, bueno, pues ya está la respuesta, vamos entonces a buscar este tercer bebé. Oramos al Señor y el Señor en su momento nos concedió en poco tiempo ese tercer embarazo. Pero lo que nosotros no nos imaginábamos es que íbamos a tener una tercera pérdida. Y esa tercera pérdida fue porque me dio COVID estando embarazada. Y la verdad es que uno dice, bueno, cuando ya tú tienes todo preparado, ya tú tienes un tratamiento, ya ahora nada puede salir mal. Al final nos volvemos a dar cuenta que el control no lo tenemos nosotros, el control lo tiene el Señor. Y el Señor entendió que ese no era el momento, todavía no era el momento para nosotros tener a nuestro bebé en brazos. Éramos padres de bebés que estaban en el cielo, pero no padres en la tierra. Y así el Señor nos recordó, mi voluntad es buena, descansen en mí.
Entonces yo tenía un proceso de COVID, un proceso de sanación luego de esa pérdida y llena de mucho dolor porque luego entonces cuando viene una tercera pérdida tu cuerpo se siente todavía físicamente peor. Entonces decidimos parar. Decidimos, ok, ese es el momento donde el Señor nos muestra, no es realmente la etapa, probablemente, pero yo voy a escribir tu historia, espera en mí. Y nosotros decidimos confiar en que el Señor en su tiempo lo iba a hacer, pero Él nos mostraría cómo y cuándo. Así que nosotros decidimos orar y seguir adelante viviendo cada una de nuestras etapas, tanto a nivel laboral, yo estaba muy involucrado trabajando con familias, dándole apoyo a niños que tenían un reto en su desarrollo o trabajando con los padres que tenían sus hijos y necesitaban esa estimulación oportuna en esas primeras etapas de su desarrollo o cualquier otro reto que se presentara en esa trayectoria de aprendizaje de esos niños. Sin embargo, siguiendo nuestras etapas, siguiendo ese proceso de vida, el Señor nos sorprendió de que yo tuve esta pérdida, esta última pérdida, esta tercera pérdida, y a las 5 semanas yo comienzo a tener unos mareos extraños que no podía ni siquiera estar de pie. Y cuando efectivamente me hacen una prueba, resulta ser que yo estaba embarazada. Y para nosotros fue una sorpresa, porque decíamos, justamente al mes, cumpliendo un mes de esa última pérdida, entonces ya yo estoy embarazada, que médicamente no es aconsejable, pero fue el Señor que lo puso. El Señor sopló aliento de vida y el Señor lo puso. Él determinó que fuera de esa manera y que fuera en ese tiempo. Bendito sea. Así es. Y bueno, resulta ser que luego de ese proceso, pues nosotros esperamos semana tras semana y no les puedo explicar la angustia que era para nosotros esperar cada semana, pero eso es lo importante de lo que Dios en su soberanía nos enseña en medio de la adversidad. Esas pérdidas, 3 pérdidas que yo tuve anteriores, nos prepararon para ese cuarto embarazo. Ese cuarto embarazo, aunque había angustia, había una fortaleza que me decía, confía en el Señor. Y yo recuerdo que en vez de llenarme, o en vez de estar frisada en un momento, bloqueada en un momento, de no poder responder porque quizás los pensamientos eran negativos, entonces yo me llenaba de paz. Yo me llenaba de paz y decía, ok, ¿sabes qué? Mientras yo espero esa sonografía, yo voy a orar por lo que está pasando esta semana. Déjame yo investigar y buscar qué es lo que Dios está formando esta semana en mi vientre. Y yo comencé a orar, mira, esta semana tocan los bracitos, esta semana tocan los deditos, esta semana tocan sus piernitas. Y yo comencé a orar, independientemente de lo que el Señor hiciera y cómo lo hiciera, independientemente del resultado. Pues resulta ser que fuimos a una primera sonografía y la doctora nos comunica, esto no me agrada como lo veo, vamos a esperar. Y yo dije, otra vez, pero yo voy a orar. Yo seguí orando y orando de esa forma, lo que Dios iba a estar haciendo cada día, cada semana. Y yo recuerdo que 10 días después nosotros volvimos. Y 10 días después nosotros vimos un bebé formado completamente. La sonografista, cuando vio eso, dijo, wow, esa fue su primera expresión, wow, porque el bebé estaba completo, o sea, tenía sus brazos. A las 8 semanas, tú veías un bebé completo. Y decía, mira qué grande está ese bebé, mira todas sus partes. Y nosotros decíamos, gloria a Dios. Yo recuerdo, sí, yo recuerdo que mi esposo se arrodilló al piso y decía, Señor, gracias. Gracias, porque nosotros nos sentíamos tan chiquiticos en comparación con el gran poder del Señor. Mira cómo una palabra fue transformadora. Y para nosotros eso nos llenó de muchísima alegría, saber, wow, ese es el tiempo de Dios para nosotros. Wow, Señor, gracias. Y no porque en otros momentos Dios no nos había dado eso que nosotros anhelábamos, sino porque en el camino, esos bebés que tenemos en el cielo
nos enseñaron y nos prepararon para poder vivir este proceso con este embarazo. Y Dios en su voluntad, pues nos concedió a nuestra bebé. Se llama Elena. Una muñeca preciosa. Sí, entonces, sabia. ay, sí, así mismo Hermosísima. es, así mismo es. Y Dios nos preservó con un embarazo saludable, sin complicaciones, sin ningún tipo de dolencia y enfermedad, obviamente con muchísimos cuidados, pero un embarazo que dentro de todo nosotros dijimos, gloria al Señor. O sea, era evidente que por todos los lados no había nada humano que nosotros pudiéramos decir, eso fue tal persona que hizo tal cosa. No, se veía que en todo momento, obviamente, hay médicos de cabecera que están supervisando el proceso, pero era evidente que Dios, por encima de todo ser humano, era el que estaba. El que primero dio aliento de vida, segundo, el que entretejió esa vida por esos 9 meses y al final me concedió que esa bebé naciera sin ningún tipo de complicaciones, que formó cada una de sus partes. Entonces, Elena, el nombre que nosotros elegimos para nuestra princesa, es un recordatorio de que la obra de Dios se hace independientemente del tiempo y la forma de su obrar. O sea, Dios obra. No importa la circunstancia, no importa lo más difícil que sea, no importa que el panorama sea difuso. Si el Señor lo escribió para tu historia, Él lo va a hacer. Amén. Lo que tenemos que esperar en Él. Esperar de que no necesariamente es como nosotros querramos, pero sí definitivamente es a su manera y a su forma. Y por eso es que Elena, el nombre de Elena es resplandece. Ella se llama Elena Abigail. Elena significa resplandecer, una luz resplandeciente, y Abigail significa el gozo de su padre. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vemos a nuestra hija, nosotros recordamos que ella es una evidencia que hace resplandecer la gloria de nuestro Dios. Y asimismo, ella nos trae gozo, pero nos trae gozo porque nos recordamos que Dios ha decidido, ha tenido la compasión de alegrar nuestros corazones con tener a Elena. Y así nosotros oramos por ella, que ella pueda desde temprana edad conocer a su Señor. Ya nosotros le hablamos del Señor. Una de las cosas que más nos ha impresionado es cómo los niños, con tan poco tiempo, ella tiene pocos meses, con tan poco tiempo, ellos comprenden tan claramente lo que tú les enseñas. O sea, los niños son un reflejo de sus padres. Y nosotros desde chiquiticas siempre, todos los días oramos con ella, damos gracias a Dios. Pues resulta que también le decimos dónde está Dios. Y siempre decimos, Dios está en el cielo, Dios creó los árboles, y salimos y le hablamos de todo eso. Y recientemente le preguntamos a ella, ¿dónde está Dios? Y ella hace así. Ay, Y sube la mano. Cuando estamos en la iglesia, la llevamos a la iglesia desde pequeña. Así vi un precioso video de la niña alabando a Dios con sus manitos arriba, Así feliz mismo. con la alabanza de sus padres al Señor. Así mismo. Qué testimonio tan bello. Entonces ahí uno se da cuenta, no solamente del regalo que Dios nos ha dado, sino que también nosotros dijimos, Señor, si tú nos das este bebé, nosotros lo queremos criar para ti, para que tú te lleves toda la gloria, toda la honra, porque no se trataba de nosotros. O sea, Él nos demostró en esas pérdidas, con esos bebés que tenemos en el cielo, de que la vida no se trata de nosotros. Se trata de lo que yo haga, de cómo yo respondo a eso que el Señor está haciendo en nuestras vidas, con agradecimiento, con adoración. Y nosotros queremos instruir y criar a Elena y los hijos que el Señor ponga en su tiempo, en mi vientre, para nosotros poder darle la gloria a Él, seguir adorándolo a Él. Y Elena reconoce eso cuando está en la casa. Ella sabe que el Señor es el dador de todo bien, no con el conocimiento que nosotros como adultos lo tenemos, pero desde temprana edad uno puede ir hablando al corazón de estos niños y el Espíritu Santo se encarga de darle claridad, de darle entendimiento. Y en su tiempo uno va viendo esas evidencias de la obra transformadora del Señor. Amén. Y veo como la mano poderosa de Dios, esa fe que afortunadamente tienen tú y tu esposo, es sin duda lo que les llevó a esa paciencia, a ese abandono,
a la voluntad de Dios. Y quizás eso es lo más importante de tu testimonio, para que todo el que pasa por valles tan oscuros y por tristezas tan profundas como la que les tocó a ustedes enfrentar como pareja, sepan que pegados de Dios podemos salir victoriosos. Así mismo. Y no sucumbir y no morir ahogados en la depresión, la tristeza o a veces hasta tomar caminos que nos llevan a más tristeza, a más dolor, a más desesperanza. Sí, y así como lo comentas, es normal sentir tristeza, porque no es que vamos a decir no te sientas triste o no te sientas angustiado, no, es un proceso muy doloroso, de mucha angustia, pero la angustia no tiene por qué gobernar nuestros corazones. Cuando tenemos nuestras prioridades en orden, cuando nosotros claramente entendemos la soberanía de Dios, y obviamente en un proceso así yo no lo entiendo, pero si yo comienzo a aprender de la soberanía de Dios y comienzo a aprender quién es Dios, porque esa era una de las cosas que me preguntaban, ya luego de tener Elena me han hecho la pregunta, ¿cómo te ha impactado las pérdidas que tú tuviste, esos bebés en el cielo, ahora teniendo a Elena? Ya tú tienes a una bebé en brazos, lo más seguro se te olvidó que ya tú no viviste eso. Y yo decía, no, yo tengo 3 cicatrices. Y lo grande de eso es que el útero no olvida. O sea, cada embarazo, Elena es mi 4.º embarazo, cada embarazo, eso tiene memoria. Y yo, una de las cosas que yo le decía a esas personas cuando me hacían esa pregunta, es que si yo no hubiese pasado por esas pérdidas, yo no hubiese conocido al Señor tan cercanamente como lo conozco ahora. Bendito sea el dolor que nos lleva a los pies de Jesús, ¿verdad? Exactamente. Y no era que no lo conocía. Claro, yo puedo leer su palabra, yo puedo ver las evidencias en su creación, pero cuando tú pasas por la adversidad, hay una cercanía, hay una forma en que Él te ministra, que te transforma, que de ninguna otra forma nosotros lo hubiésemos podido entender así. Y también hay una paz, como dice su palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno no puede explicarse cómo puede tenerla uno en medio de un dolor así. Y esa paz solamente nos la puede dar Dios. Así mismo. Yo recuerdo el salmista. Hay que buscarla desesperadamente. Así es. Y yo recuerdo el salmista, uno de los salmos que yo más leía, que decía, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y yo constantemente, yo miraba al cielo, pero mirar al cielo a mí me daba tristeza, porque yo decía, el Señor decidió llevarse a mis hijos. El Señor decidió que era mejor que mis hijos estuvieran en el cielo con Él. Y entonces a mí me generaba tristeza, no era como mirar el cielo y decía, wow, no, me generaba tristeza, yo lloraba. Cuando en la iglesia cantaban del cielo, yo lloraba, porque yo anhelaba algo que no tenía. Pero luego entonces yo decía, el Señor reina, y mis hijos también con Él en el cielo. Entonces yo tengo que entender que si el Señor decidió tener a sus hijos, a mis hijos, y verdad que son criaturas de Él también, en el cielo, yo necesito tener paz, porque eso es lo mejor. Eso es lo que Él ha entendido que es una voluntad perfecta para mí, para mi vida y para la vida de mi esposo. Amén. Pero al mismo tiempo, entonces ahora ver el cielo, Dios lo ha transformado con el tiempo en esperanza. Amén. En esperanza de que algún día vamos a estar todos juntos otra vez. Amén. Entonces Dios es un Dios bueno, no importa cómo Él haga las cosas, no importa las adversidades que vengan en su momento, yo puedo descansar en que Dios es bueno, o sea, Él es un buen Padre. Amén. Ese dolor es el dolor que me va a acercar al Señor. Ese es el dolor que me va a confrontar conmigo misma, me va a enseñar lo que hay en lo profundo de mi corazón, pero al mismo tiempo me va a llevar a esa roca inconmovible, a ese puerto de seguridad donde yo digo, oye, me sentía perdida, no tenía brújula, pero entonces recuerdo que Dios es esa brújula y Él me va a llevar a ese puerto de seguridad, donde esa tormenta algún día pasará, pero mientras yo esté anclada en el Señor es bueno y Él me va a traer paz y seguridad de que todo Él va a obrar para mí. Amén. Qué hermoso escucharte, sobrina amada. Y qué bueno sería que todos pudiéramos afianzar esa fe en nuestro corazón para que ese capitán de nuestro bote, ¿verdad?, que es Jesús,
nos dé esa fortaleza que necesitamos cuando la vida no nos sonría, cuando tengamos que pasar por esos valles. Que la ventaja que tenemos es que el Señor nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con este testimonio tan hermoso. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has dado, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser la luz en mi camino, por ser mi faro y mi destino, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Llegó la época de la revolución del amor. 50 pesos para 50 familias. La Fundación Futuro Cierto y Fray José María nos invitan a colaborar en la construcción de viviendas dignas para familias carenciadas de Elías Piña. 50 pesos para hacer realidad el sueño de 50 familias. Tu colaboración principal consiste en recaudar 50 pesos por cada miembro de tu familia y donarlos a la causa. Con pequeñas acciones, grandes transformaciones. Juntos lo podemos lograr. Fundación Futuro Cierto. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has dado, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser la luz en mi camino, por ser mi faro y mi destino, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues seguimos aquí conversando del amor de Dios. También quiero pues hacer énfasis en que esta preciosa sobrina, Natalie, es una psicóloga que ha trabajado por mucho tiempo y tiene vasta experiencia, y quizás eso es de las cosas más bonitas que tiene su carrera de psicología. Ha ayudado a niños, ha trabajado con niños con discapacidad, y quiero que ella nos cuente sobre ese mundo, esa misión, que es una misión apostólica también, no solamente el área del desarrollo de su profesión, ¿verdad?, sino ese entregarse a luchar por los que más lo necesitan, por las familias, por los niños. Cuéntanos, Natalie, yo sé que mucho de esta belleza que el Señor te está concediendo ahora, de la maternidad y de la crianza de tu bebé, primero, antes que nada, por supuesto, apegada a Dios y basada en la fe que tienes en el Señor, que es el que te va a dar la verdadera sabiduría para criar tu hija, para que tu matrimonio sea siempre precioso. Es que el Señor te ha puesto una misión en tu corazón, y tú ese propósito que el Señor te ha dado, tú lo has desarrollado con amor. Cuéntanos de tu experiencia. Sé que has trabajado con niños con discapacidad, con familias. Cuéntanos todo, porque es muy importante que sepamos incluso pautas que nos puedan llevar a ser mejores madres y mejores padres. Sí, así como dices, tía, la verdad es que en este tiempo Dios me ha estado enseñando muchas cosas, no solamente como hace un ratico hablamos a nivel personal, lo que Él ha estado haciendo en la vida de mi familia, sino que también el privilegio de trabajar con familias que han tenido distintas necesidades, ya sea porque tienen retos en el desarrollo de sus hijos, o tienen retos conductuales, o tienen retos en el aprendizaje. Entonces, una de las cosas que más yo entiendo que ha sido uno de los grandes aprendizajes en este camino es que desde antes de nosotros como familia poder tener nuestros hijos, nosotros dedicamos tiempo para desarrollar nuestras vidas profesionales, tanto mi esposo como yo. Y desde muy joven, pues Dios me ha dado el privilegio de poder trabajar en colegios, en centros, en diferentes espacios para poder aprender
del desarrollo, el neurodesarrollo de los niños, entender qué es lo que realmente es una prioridad para las familias y al mismo tiempo poder suplir de alguna manera con pautas que pueden guiar a estas familias en ese proceso de crianza que es tan importante. Así que una de las cosas que yo más he podido ver en este proceso es que cuando llegan los hijos a tu familia, realmente no a todos le pasa la misma experiencia que a nosotros nos pasó. Nosotros tuvimos que esperar un tiempo, pero hay otros que los hijos llegan y ni siquiera lo esperaban, pero Dios se lo concedió. Así que independientemente de la forma en que lleguen los hijos a tu vida, nosotros tenemos una responsabilidad como padres. Y esa responsabilidad es de instruir y de criar. Así que una de las cosas que nosotros hemos podido ver claramente, digo nosotros porque tanto mi esposo como yo hemos entendido que es de esta forma, es la presencia de papá y mamá en casa. La presencia de papá y mamá criando a esos hijos. Sí, por un lado, sabemos, y le voy a hablar primero a las familias que tienen papá y mamá presentes, porque sabemos que hay otros casos donde por diferentes razones no puede estar o papá o mamá presentes. Pero en este primer caso, que papá y mamá sí pueden estar presentes, desde el proceso de la gestación es importante que papá y mamá sean un frente unido. Esto lo percibe el bebé. Uno diría, no, pero él está en la barriga de mamá, él no siente eso o ella no siente eso. Claro que sí. Lo va a sentir por el estado de ánimo de mamá. Lo va a sentir porque escucha, llega un momento donde él puede identificar voz de papá, voz de mamá. Y hasta uno se ríe mucho porque la mamá siente una patadita. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada de Elena, yo le decía, ya papá viene en camino, papá fue a buscar algo para mamá o fue a buscar la cena que nos va a caer bien a las 2. Y yo recuerdo que en ese momento ella se ponía, pateaba, pero es porque yo siempre le hablaba y le comentaba, mira, ya papá está llegando. Cuando papá llegaba y pasaba la mano por la barriga y le decía, hola, ¿cómo estás? Él una vez daba patadas. Y uno decía, pero ¿y cómo va a ser? Pero es un bebé, es totalmente desconectado, ni siquiera está en la tierra como para uno poder decir, oye, lo tengo en mis brazos, ya puedo entonces conectar con él de una forma más cercana. Pero no, o sea, no necesitas estar en tus brazos para tú conectar con tu bebé. Tú lo puedes hacer desde que ese bebé está en el vientre de mamá. Puedes hablarle, decirle cómo te sientes, orar con él, cantar con él, ponerle distintas músicas, pueden soñar juntos. Tú le puedes decir, mamá, mire, estoy preparando tu cuna, mire, estoy preparando tu cuarto, estoy doblando tu ropa, porque todo eso va a tener un propósito para cuando bebé nazca. Cuando bebé nazca, una de las cosas, yo diría una de las pautas más importantes de conocer los hitos del desarrollo. Los hitos del desarrollo son esas características que se esperan que los niños vayan logrando en cada etapa, ¿verdad? Durante el primer año de vida y luego después del primer año de vida, sucesivamente. Pero una de las cosas más importantes es que papá y mamá hablen con sus hijos. Cuando el bebé está pequeño, nosotros le describimos qué está pasando y eso es parte de crear una rutina. Muchas veces los padres primerizos se preguntan, ¿y cómo yo comienzo a crear una rutina con un bebé acabado de nacer? Yo recuerdo que mi bebé tenía 1 semana de nacida y a la semana nacida yo dije, bueno, la primera semana yo voy a coger esa semana para mí, para recuperarme, ¿verdad? De este parto, con mucha ayuda de mi familia, pero luego de eso, déjame enfocarme en las necesidades de esta niña. Pues resulta que a la segunda semana yo comencé a promover lo que es una rutina. Y esa rutina lo comencé de forma sencilla, hablando con ella. Cada vez que era de día, yo le decía a la niña, cuando obviamente ella se despertaba, yo le decía, ya es de día, vamos a darle gracias a Dios, vamos a subir la cortina, y yo la cargaba, con ella subíamos la cortina y yo le digo, mira, el sol está en el cielo, gracias a Dios que hay sol, gracias a Dios que dormiste bien, ahora te toca comer porque le tocaba su lechita.
pero antes de comer vamos a arreglar la cama. Entonces yo la cargaba, la arreglábamos la cama juntas o la ponía cerca en su Moisés, y mientras yo iba arreglando la cama, yo le iba describiendo, mire, estamos arreglando la cama, vamos a poner todo en su lugar, porque ya vamos a comenzar nuestro día. Entonces luego de eso yo la cambiaba, le cambiaba el pamper, le cambiaba la ropa y decía, ok, ya estás lista. Vamos entonces a jugar un poco, jugábamos un poco, le ponía unas fichas de contraste, distintos juegos de acuerdo a su etapa, porque todo va variando de acuerdo a la etapa. Y luego de eso, entonces yo decía, vamos a darte leche. Usualmente era siempre, este proceso de rutina siempre era lo mismo todos los días. Y siempre había un margen que yo sabía que ella se despertaba entre 6:30 y 8 de la mañana. Entonces en ese rango de tiempo, independientemente que un día fuera media hora más tarde, media hora más temprano, siempre les repetía lo mismo. Todos los días, incluyendo el día de hoy. Todos los días hacemos exactamente lo mismo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque muchos de los niños, o para decir todos, pero hay algunos que no, pero la gran mayoría nacen con ese horario invertido. Entonces piensan que en el día es la noche y se la pasan durmiendo mucho, pero entonces en la noche piensan que es de día, entonces están sumamente activos y despiertos. Entonces, el ser presente nos lleva a poder establecer rutinas sanas para los niños. Pero por otro lado, nos ayuda a conectar emocionalmente. Ese apego seguro que necesitan nuestros hijos, se los damos cuando papá y mamá están ahí. Y sí es verdad, ¿qué pasa entonces cuando papá y mamá, entonces papá tiene que regresar al trabajo, mamá en su momento termina la licencia de maternidad, tiene que volver al trabajo? ¿Cómo entonces, muchos padres se preguntan, cómo yo puedo seguir manteniendo esas rutinas sanas, esa presencia con mi bebé? Simplemente lo que tienes que hacer es estar ahí en el momento que tú estás en casa. Cuando tienes que ir al trabajo, bueno, tú dejas todo preparado para la persona que va a estar cuidando a tu bebé, pero cuando tú regresas del trabajo, deja celular, deja computadora. Tiempo de calidad. Exactamente. De calidad y cantidad. Porque muchas veces la calidad se refiere a yo voy a estar contigo, pero 5 minutos y luego cojo el celular o me pongo a hablar de otra cosa o me pongo a ver una serie de Netflix. Y lamentablemente cuando pasan ese tipo de cosas, entonces le di 5 minutos, pero esos 5 minutos no son suficientes porque mamá se pasó o papá se pasó el día entero fuera. Entonces, algo que por ejemplo nosotros hacemos es que si mi esposo regresa del trabajo, entonces cuando él regresa, inmediatamente él cena, descansa unos minutos, ya entonces él dedica unas cuantas horas para estar él con la bebé solo. Entonces eso es algo que yo les recomiendo a ustedes. Quizás no es tanto de horas, pero quizás que ustedes puedan involucrarse ambos, de estar presente con bebé en la rutina. Vamos a bañarlo juntos, o quién le toca bañarlo en ese momento, uno lo baña y otro lo cambia, o la mamá quizás le da leche o papá le da leche, y entonces cuando le dan el biberoncito de leche, uno lo duerme, el otro le saca gases. Entonces puede ver bebé que o papá y mamá estén juntos en ese momento, o no estén juntos en ese momento, yo voy a tener a papá o a mamá. Hay momentos donde hay ayudas que nos van a ser muy útiles, pero nuestros hijos necesitan papá y mamá. Claro, es irreemplazable el amor, el apoyo y el ejemplo de los padres. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa con las familias que falta papá o mamá? La verdad es que, como bien comentaste, es irreemplazable esa figura, o paterna o materna. Pero cuando hay ausencia de uno de los dos, entonces quien sí está, tiene que ser presente. Tiene que ser presente de alguna manera. De alguna manera me refiero a que esos momentos de calidad y cantidad van a tener que ser más frecuentes, para que este niño que está en ese constructo emocional, que está desarrollando lo que es su personalidad, ese carácter, está comprendiendo su entorno, un entorno que es totalmente nuevo para él. Entonces él va a comprender eso, a lo que él está expuesto, de acuerdo a lo que su cuidador primario le está enseñando, o sus cuidadores primarios le estén enseñando. Entonces, no importa que al final papá o mamá, uno de los dos, estén ausentes. Lo importante es que si están ambos puedan estar para su hijo. Ambos puedan estar tanto en calidad y cantidad.
pero si solamente está uno de ellos, pues entonces procurar esa persona hacerlo y tener una red de apoyo. Sí. Porque la verdad es que cuando está papá y mamá, pues juntos pueden trabajar este tipo de situaciones y pueden también juntos ser un equipo para ir entrenando a su bebé. Y luego entonces tener las ayudas de los abuelos, tener ayuda de otras personas en la casa que te suplen de ese brazo de apoyo. Pero cuando solamente está papá o mamá solos, es inevitable que tengamos una red de apoyo, sí o sí. Y redoblar el amor y redoblar el compromiso, ¿verdad? Exactamente. Y saber que el Señor ayuda Así es. y suple. Así es. Para los casos de las madres que son o madres solteras o los padres que han tenido que divorciarse, el Señor siempre suple. Esa necesidad que falta, esa pata que falta en un hogar, el Señor la suple. Exactamente. Eso es. Por eso siempre el camino es buscarlo a Él, porque nos va a ayudar en todo, a las parejas para hacerlo bien. Y a los que no están completos, pues a completar esa parte importantísima que falta. Claro, y ahí entonces le añado a lo que tú acabas de mencionar, el exponerse a la palabra de Dios. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, encontramos verdades, encontramos promesas, encontramos estímulo para poder enfrentar esas situaciones del día a día. Como yo les mencionaba anteriormente, los salmos están llenos de distintas verdades que hablan a nuestro corazón en diferentes momentos. Y así como yo recuerdo ese texto que decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, que dice, mi corazón y mi carne pueden desfallecer, mas la roca de mi corazón eres tú para siempre. O sea que evidentemente nosotros podemos en algún momento sentirnos débiles, sentirnos cansados, y en la maternidad, nos sentimos agotados en muchos momentos. Sin embargo, podemos recordar que cuando tenemos al Señor como el capitán y el timón de nuestras vidas, entonces Él nos fortalece, Él es fiel, no solamente para llevarnos, para que anclados a Él podamos ir atravesando por las diferentes circunstancias que Él nos va poniendo, pero también que podamos responder con agradecimiento por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y así entonces, en cada etapa del desarrollo, nosotros, mientras más presentes estamos para nuestros hijos, más podemos estar apercibidos de lo que Dios está haciendo. Yo recuerdo que cuando en un momento dado me han preguntado sobre mi hija y me han dicho, mira, ¿cómo es que tú logras que tu hija diga agua con tan solo 7 meses? ¿O cómo tú logras que tu hija te haya dicho mamá o papá o más o diferentes cosas que ella dice o a nivel motor, las destrezas que ella tiene? Entonces yo digo, no, es que simplemente no fue algo que yo intencionalmente hice, o sea, no fue que yo me senté para que mi hija aprendiera esas habilidades, no, simplemente que el hecho de estar presente, jugar con ella, establecerle rutinas, describirle todo lo que pasa en su entorno, lo que ella ve, lo que mamá está haciendo. Yo recuerdo que cuando ella estaba pequeñita, tenía 10 días, 15 días, 20 días de nacida, o sea, estaba en su primer mes. Yo recuerdo que yo tenía que preparar el desayuno y yo la ponía en su sillita, en una sillita que es para bebés, y yo le iba describiendo, ay, mamá está preparando el desayuno, y mira, mamá cogió esta fresa, qué rica huele la fresa. Yo se la acercaba un poquito para que ella oliera la fresa, y mira, y entonces ahora voy a hacer unos pancakes, y mira, mamá va a tener que coger el huevo, la leche, la avena. Entonces yo le iba describiendo eso, y resulta ser que al compartir esa rutina con ella, a los 4 meses ya yo la veía que ella comenzaba, todo lo saboreaba. Y yo le decía al doctor, ella está deseosa por comer. Ella veía un vaso de agua y quería agarrar el vaso de agua, porque ella estaba muy involucrada. Llegó un momento que ella decía, ya yo no quiero que me hablen, yo lo que quiero es participar de lo que ustedes están haciendo. Y así es que responden los niños. Grandioso Sí, por eso es que los niños son un espejo de los padres. Cuando uno está conversando de la forma en que tú conversas, los incluyes en tu rutina, en tu día a día, entonces resulta que cuando llega la etapa de madurez natural de todos los niños, de poder responder ante ciertos estímulos, entonces resulta ser que ellos comienzan a responder con lo que se les ha enseñado. Yo recuerdo que cuando yo le puse la comida, para ella fue,
comida, y lo agarró y se lo comió, un aguacate entero, un brócoli entero, y tú decías, ¿y cómo puede ser? No tiene ni dientes. Sí, pero es que ella ha visto a mamá masticar, ella ha olido los diferentes olores de sus alimentos, ella reconoce los colores. Todo eso le llama la atención. Y aunque ella en ese momento no hablaba, pero ya su lenguaje no verbal me indicaba que ella estaba lista para eso. Pero había sido una respuesta a la involucración que por meses nosotros habíamos tenido para con ella. Entonces, es lo mismo que hoy en día yo estoy practicando con mi hija, es lo mismo que me tocó por muchos años hacer con las familias. Por muchos años yo recuerdo que me tocó trabajar con familias, con niños que tenían alteración en su desarrollo, y llegaba al punto de que los padres decían, ¿cuándo mi hijo va a hablar? ¿Cuándo mi hijo va a imitar? ¿Cuándo mi hijo se va a sentar a la mesa? ¿Cuándo mi hijo va a comer? Y yo recuerdo que esos procesos, esos programas terapéuticos que nosotros preparábamos para estas familias, esas reuniones muchas veces, porque ahora con el tema de la pandemia que tuvimos hace un tiempo, nos enseñó que no solamente uno conecta con las familias presentes, sino que también hay reuniones virtuales donde uno puede sentarse y hablar con las familias y escuchar sus inquietudes, recomendar ciertas cosas para que ellos puedan hacer en casa. Entonces, en ese proceso donde tuvimos que diversificar mucho, bastante nuestro trabajo, pues entonces nos dimos cuenta que cuando uno entrena a papá y a mamá para que ellos nos acompañen en el proceso, es un proceso que no dirige solamente el terapeuta, sino que tenemos que partir de cómo está constituida esa familia, quiénes son los miembros de esa familia, cuáles son los roles que cada uno está implementando en este hogar. Y entonces, de acuerdo a lo que es la rutina de esta familia, entonces vamos a ir añadiendo nuevas rutinas, vamos añadiendo nuevos aprendizajes, ese acompañamiento partiendo de las necesidades de cada familia de forma individual. Entonces es lo que hace que el proceso a largo plazo, poco a poco, entonces vaya trayendo sus resultados. Pero para mí fue de muchísimo gozo tener la oportunidad, o que Dios me diera la oportunidad de poder vivir lo que por años yo le enseñaba a las familias. ¿Y te lo concedió el Señor? Me lo concedió. Como quizá premio a esa entrega y a ese trabajo tan bonito. Bueno, sí. Que hiciste, tan precioso, incluso con niños con discapacidad. Sí. ¿Cómo podemos, porque el tiempo, tú sabes que tenemos poco tiempo en televisión, definitivamente que tenemos que traer a Natalie muy a menudo para hacer programas de este tipo, donde no solamente nos ayudemos a afianzar nuestra fe en Dios, que es el dador de la sabiduría y de la dirección, ¿verdad? El que nos guía, el que nos da la pauta para seguir adelante y criar a nuestros hijos con felicidad, sino también todas estas cosas a nivel profesional, ¿verdad? De la psicología, que son tan necesarias en un mundo tan sacudido por todo lo que vemos. Por ejemplo, el tema de la tecnología con los niños es algo que preocupa mucho. Teníamos que hacer un programa especial. Primero quiero, para poder despedir el programa, que nos digas un poquito sobre eso de la tecnología. Sabemos que no es saludable para los niños, pero dicho por ti, pues es mucho más importante. Y también los que quieran saber más, los padres que quieran educarse sobre estos temas, ¿cómo pueden dar con Natalie Castillo de Figueroa? Claro que sí. Mira, como bien decías hace un momento, yo creo que más que el Señor darme una recompensa por todo lo que he estado haciendo, yo creo que el Señor sigue trayendo familias, trabajo y oportunidades para yo poder seguir poniendo en práctica de todos esos conocimientos que gracias a Dios yo he podido recibir. Y es como poder responder con gratitud a lo que el Señor ha estado haciendo. También, como tú mencionabas, con el tema de la tecnología hemos visto que luego de la pandemia, o a raíz de la pandemia, el auge de dependencia de los niños, de los jóvenes hoy en día,
en cuanto a la tecnología De ha los aumentado. adultos también. De los adultos también, exactamente. Entonces, por eso es que justamente mencionaba ahorita el ejemplo de cómo se requiere que papá y mamá estén presentes para que esa salud emocional de ese niño, para que ese desarrollo, tanto socioemocional como en las diferentes características y diferentes áreas de madurez de ese niño, puedan ir desarrollándose de una forma adecuada, requiere que papá y mamá estén presentes, porque si no estoy presente en cantidad y calidad, pues entonces va a suceder que muchas otras cosas me distraen. Me distrae entonces no solamente el celular, me distrae también un Netflix, me distrae un juego de videos, me distraen diferentes cosas que hoy en día nosotros le llamamos tecnología. Entonces, cuando al adulto eso lo distrae de forma personal, imagínense qué va a pasar entonces con un niño. Yo prefiero quizás para tener que hacer una tarea, ponerle más fácil una tecnología, un video, para que ese niño se entretenga y yo poder estar más cómodo, sin escuchar un llanto, sin tener que estar hablando con mi niño. Pero eso crea una desconexión. Total. Porque cada quien está en su isla. Y me imagino que entorpece mucho el proceso incluso del habla, del aprendizaje, porque, Claro. bueno, puede ser que, porque hay muchos videos que son instructivos, Sí, definitivamente, pero no está la interacción humana, ¿verdad? Donde el niño se ve en la necesidad de conversar con la persona, sino que el niño se abstrae mirando aquel muñequito, aún sea didáctico, aún sea bueno, te está aislando el niño que no quiere conversar con las personas. Exactamente. Y los estudios revelan que tratar de no exponer a un niño a la tecnología antes de los 2 años. Y evidentemente hay un proceso de desarrollo neurológico. Y ese cerebro necesita estar expuesto a los estímulos del entorno, pero los estímulos naturales. Porque obviamente la tecnología es un estímulo que yo obviamente puedo utilizar, que va a tener sus beneficios. Nosotros obviamente aprendemos muchísimo gracias a la tecnología, pero todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Claro, Todo tiene su no tiempo. como una adicción, como una norma y que sea solo eso lo que usan. Claro, y no como un sustituto de papá y mamá, porque muchas veces para mí es más fácil callar a un niño o concentrarlo en otra cosa, que lo que va a crear es que el niño esté todo el tiempo observando o cantando, pero no hay una interacción presente con otro ser humano. Sí. Entonces hay momentos donde sí es necesario poner una tecnología, pero es porque la etapa del desarrollo de este niño ya nosotros podemos utilizar ese método, pero con ciertos límites, con límites de tiempo, con límites de acceso y demás. Sin embargo, yo recomiendo como profesional que antes de los 2 años nosotros intentemos que los niños estén expuestos a sus estímulos naturales. Es decir, que tú les puedas dar sus jugueticos, pero algo que yo sé que como padres, ustedes, los que están pasando por esa etapa, se van a identificar mucho, es que los niños se entretienen hasta con lo más mínimo. Dale Claro, una caja, lo más dale una sencillo. botella, Un dale potecito, un un control de potecito televisión, con una tapa. una llave. Lo que sea, o sea, ellos se entretienen con cualquier cosa que hace sonidos. No tenemos que buscar, ahora tengo que tener cierta caja de materiales y muñecos. No, no, no. Con el día a día, que gateen en la casa, un espacio seguro, que tú le pongas ciertos estímulos de los mismos que hay en la casa. Que si quiere tocar un plato, que si quiere tocar una olla, que si quiere tocar unas cucharas. Podemos hacer eso bajo, obviamente, la supervisión de los padres y sobre todo mantenernos en comunicación. O sea, la crianza de los niños no requiere que nosotros estemos teniendo acceso a estar comprando cosas, sino que lo más importante es que nosotros estemos presentes. No importa que no tengamos todo, todos esos recursos materiales. El amor. La involucración, el compromiso de los padres presentes para ese desarrollo emocional, socioemocional de sus hijos. Qué bien. Y por último, ¿dónde podemos encontrar más pautas para la crianza y el desarrollo de nuestras familias? Claro que sí. Pueden seguirnos a través de la cuenta Aprende
máximopotencial.rd en Instagram, y ahí nosotros podemos darle cualquier asesoría, cualquier información, o pueden ver también nuestros posts de cómo nosotros brindamos algunos consejos que pueden ustedes ir adquiriendo durante esta trayectoria de crianza de sus hijos. Y definitivamente un mensaje final de parte de la joven madre, profesional, esposa maravillosa que es Natalie para la juventud dominicana. Y así podemos terminar, viva Dios. Claro. Dios es el dueño de la vida, así comenzamos. Y así como Él es el dueño de la vida, Él es el que va orquestando cada una de las etapas. Todo tiene su tiempo y definitivamente algunos momentos de nuestra vida van a ser dolorosos, pero otros van a ser llenos de gran bendición. Lo importante es que nosotros podamos abrazar lo que sea que Dios escriba para nuestra historia, con esperanza, con optimismo, sabiendo que Dios es un Dios soberano y que Él, todo lo que permite en nuestra vida, es con un bien y con un propósito. Así también yo les hablo a las familias, padres, madres, no dejen a sus hijos a un lado, involúcrense con sus hijos, estemos presentes. Nosotros, el tiempo pasa tan rápido. Los niños crecen tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Como dice la Biblia, la vida es un soplo. Así que mientras tengamos el tiempo, abracemos a nuestros hijos, hablemos con ellos, involucrémonos en sus vidas, en lo que ellos están aprendiendo, porque eso va a ser más importante. Eso va a traer tanto beneficio para el desarrollo de ellos. Y ustedes van a ver cómo ellos van a ir desarrollándose en un ambiente que no solamente va a traer una estabilidad emocional, sino también un apego seguro de que papá y mamá estarán ahí y me van a proveer esas cosas que yo necesito. Y eso es una respuesta de la bendición que Dios les ha dado a ustedes de ser padres y de poder criar a esta generación para que nosotros podamos entender que todo lo que Él permite obra para bien y que en agradecimiento podamos responder a esas bondades que Él nos concede. Amén, amén. Gracias, mi corazón. Sí. Queridos hermanos, pues ya saben, hasta una próxima entrega de Viva Dios. Que el Señor nos bendiga a todos.